Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Lo que parecía un capítulo cerrado en la vida sentimental de Esla Turkoglu terminó por transformarse en un auténtico terremoto mediático cuando, de manera inesperada, Halil İbrahim Ceylan decidió irrumpir con unos documentos que, según él, podrían complicar los planes nupciales de la actriz. El episodio, narrado por testigos que estuvieron presentes en un encuentro privado, pronto estalló en las redes sociales turcas y en los portales de entretenimiento, convirtiéndose en la conversación más comentada de la semana. Según las versiones que circularon, Halil apareció en un evento íntimo en el que Esla compartía con familiares y amigos, y en ese contexto mostró papeles que, en su opinión, demostraban la existencia de compromisos legales previos y promesas de matrimonio no cumplidas. La intención, afirman fuentes cercanas al actor, era clara: lograr que la actriz reconsiderara su decisión de casarse en los próximos meses. La escena habría sido tan sorprendente como tensa. Al ver los documentos, Esla se mostró por un instante desconcertada, incapaz de articular palabra. Sin embargo, lejos de prolongar ese silencio, recuperó rápidamente la compostura y respondió con firmeza: estos papeles no cambian lo que siento ni los planes que he construido para mi vida. Mi boda sigue en pie, y nadie tiene derecho a interferir. Sus palabras, rotundas y sin vacilaciones, reflejaron la determinación de una mujer que, pese a la presión, no está dispuesta a sacrificar su felicidad. Amigos cercanos relataron que la actriz ya intuía la posibilidad de un intento de boicot y que se había preparado mentalmente para enfrentarlo. Aún así, la serenidad con la que reaccionó sorprendió a todos, consolidando la imagen de Esla como alguien capaz de mantener la calma en medio del huracán. La irrupción de Halil generó de inmediato un eco masivo en los medios turcos. Los titulares no se hicieron esperar: Halil frena la boda de Esla, documentos legales ponen en jaque a la actriz, el escándalo que paraliza el espectáculo turco. En cuestión de horas, el asunto se había convertido en tendencia nacional, con miles de usuarios discutiendo en redes sociales bajo hashtags como #Esla firme, #boda inquebrantable y #Halil polémico. Las reacciones se dividieron entre quienes defendían a Esla y celebraban su valentía, y quienes se preguntaban si los documentos mostrados por Halil tendrían algún valor jurídico. Algunos abogados especializados en derecho matrimonial se sumaron al debate, analizando en entrevistas televisivas y columnas digitales la posible validez de esos papeles. Aunque no se reveló con precisión su contenido, la especulación creció como fuego en pradera seca. Según allegados, Halil llevaba meses esperando un compromiso formal de Esla, y al ver que la actriz avanzaba con sus preparativos de boda ignorando sus reclamos, decidió recurrir a los documentos. Estas supuestas pruebas estarían relacionadas con acuerdos financieros y promesas de unión matrimonial. Sin embargo, expertos consultados por los medios señalaron que, incluso si existiesen tales papeles, sería difícil que tuvieran un peso real para detener una boda anunciada públicamente. En medio del ruido mediático, Esla se ha mostrado inamovible. Personas de su entorno aseguran que no permitirá que papeles o amenazas externas ensombrezcan lo que debería ser el día más feliz de su vida. En reuniones privadas, habría declarado: mi boda será un día de amor, respeto y alegría. Cualquier intento de sabotaje se enfrentará en los tribunales y en mi terreno personal. Su familia, unida en bloque, no tardó en expresar su apoyo absoluto. Para ellos, lo esencial es proteger la tranquilidad de Esla y garantizar que ninguna maniobra externa empañe la celebración. El caso, naturalmente, abrió interrogantes sobre la reacción del futuro esposo de Esla, de los invitados famosos y de la prensa internacional que sigue de cerca el espectáculo turco.
Algunos portales insinuaron que Alil podría insistir con nuevas acciones legales o mediáticas antes del enlace, mientras que otros defendieron la idea de que la controversia solo reforzaría la determinación de la actriz. Mientras tanto, los fans se movilizaron en redes sociales, inundando los comentarios con frases como, «Esla, eres fuerte, nada podrá detener tu felicidad y Alil debería dejar que cada uno elija su camino». El asunto se convirtió no solo en un escándalo, sino también en una causa colectiva de apoyo hacia la actriz. Lejos de amedrentarse, Esla y su círculo más cercano han decidido actuar con inteligencia. La actriz se reunió con abogados especializados en derecho matrimonial para analizar las posibles consecuencias legales y blindar la boda contra cualquier intento de interrupción. También tomó medidas logísticas, reforzó la seguridad del lugar donde se celebrará la ceremonia, estableció protocolos de confidencialidad con los organizadores y mantuvo comunicación directa con los invitados más cercanos para transmitir tranquilidad. Estas decisiones buscan no solo garantizar que la boda se lleve a cabo sin incidentes, sino también enviar un mensaje claro: la felicidad de Esla no será rehén de presiones externas. Por su parte, Alil eligió la ambigüedad. Sin dar declaraciones oficiales, compartió publicaciones en sus redes que fueron interpretadas como mensajes indirectos hacia la actriz. Estas insinuaciones solo avivaron el debate, dividiendo aún más a los seguidores de ambos y manteniendo la polémica en el centro de la atención mediática. Lo que debía ser una etapa de ensueño para Esla Turkoglu se transformó en una verdadera prueba emocional y mediática. El desenlace de esta historia aún es incierto, pero lo que queda claro es que la actriz ha decidido enfrentar el conflicto con calma, dignidad y determinación, defendiendo su derecho a casarse y a ser feliz. Desde MR Magazine, queremos saber qué piensan ustedes, nuestra comunidad hispanohablante. ¿Creen que Alil Ibrahim Ceyhan logrará entorpecer la boda de Esla? ¿O consideran que este episodio solo reforzará la imagen de la actriz como una mujer fuerte e inquebrantable? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y no olviden que en nuestro canal seguimos de cerca todas estas historias con un enfoque exclusivo. Suscríbanse a MR Magazine, activen la campanita, dejen su me gusta y, si quieren apoyar de forma especial este proyecto, presionen el botón unirse para convertirse en miembros de nuestra comunidad. El caso de Esla Turkoglu nos recuerda que, detrás de cada estrella de la pantalla, hay una persona enfrentándose a dilemas reales, tensiones emocionales y luchas íntimas que trascienden la ficción. Lo que ocurra en las próximas semanas marcará un capítulo decisivo no solo en su vida privada, sino también en la narrativa mediática que la rodea. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.